Tras aquella tremenda revelación por parte de Miyabi, y que Itadori acabará desmayando por esta noticia, Miyabi logra cargar a Itadori y se lo lleva lo más rápido que puede hacia el hospital, ya que estaba demasiado preocupada por el que consideraba su futuro esposo. Mientras que por parte de Zuyuan, ella estaba vigilando a la distancia la cita entre Miyabi e Itadori. Y aunque ya estaba acordado que ella también se casaría con Yuji, la verdad es que no pudo evitar sentirse celosa y los empezó a seguir mientras estaba oculta entre la multitud, y aunque la culpa de seguir a Yuji y ignorar su código como oficial le empezó a pesar, tuvo que ignorarla y continuar con su misión personal mientras los veía a los lejos. Cuando llegaron a la cafetería puso a observar cómo es que ambos parecían bastante incómodos. Después de varios minutos que se transformaron en horas, por fin ambos salieron de la cafetería y empezaron una caminata hacia una dirección indefinida, y Zuyuan por supuesto los empezó a seguir a la lejanía actuando de manera tranquila, aunque la gente alrededor de ella la empezó a mirar de manera juzgadora, ya que la mirada de Zuyuan no se despegaba de Itadori y de Miyabi, los empezó a seguir por celos, o eso es lo que se quería decir a sí misma Zuyuan, ya que una parte de ella los empezó a seguir por el hecho de que había algo dentro de ella que la presionaba, era una sensación extraña, era como si ella estuviera de más en la relación de Itadori, Miyabi y Eren. Es por eso que empezó a espiar Miyabi y a Itadori en su cita, para ver cómo es que una verdadera pareja tenía citas, ya que las citas que tenía con Itadori parecían más salidas con un amigo cercano o con hermano, y la verdad es que no quería que su relación solo se quedara en un compromiso sin amor mutuo, ella también quería recibir amor puro y verdadero por parte de Yuji, sabía que no era demasiado experta en el tema del amor, después de todo Itadori sería su primera pareja a la cual trataría de amarlo hasta el final, y lograr que él se enamore de ella con locura. Pero mientras que ella seguía a la pareja, logró notar cómo es que Miyabi se alejó de Itadori unos centímetros, para después ver cómo ésta le comentó algo que hizo sonrojar de manera impresionante a Yuji. Zuyuan cuando notó esto algo en su mente hizo clic y seguro Miyabi le comentó acerca de la boda y del contrato. Aunque más le sorprendió cuando Itadori casi se cae por algo que Miyabi le dijo, lo cual seguramente era sobre el contrato de las demás esposas, por lo que Zuyuan sale de su escondite preocupada por el estado de Yuji. Miyabi quedó impactada por el hecho de ver a Zuyuan en el lugar, a lo cual ella trataría de explicarle más tarde, pero por ahora deberían de llevar a Itadori a un hospital. Ahora mismo Yuji se estaba despertando después de haberse desmayado por la noticia bomba que le dijo Miyabi. Cuando se despertó notó cómo es que ahora no estaba en la calle, sino que estaba en la habitación de un hospital y que al parecer era de día nuevamente, al parecer se quedó dormido toda la noche y se hizo de día nuevamente, además de que era seguro que Miyabi lo trajo aquí después de que se desmayó. Cuando estaba por levantarse de la cama para ir a buscar a Miyabi, escucha como la puerta de su habitación se empieza a abrir y queda sorprendido al ver quién era la persona que estaba abriendo la puerta, era Zuyuan. Ella estaba en el hospital y estaba entrando a su habitación y detrás de ella estaba Miyabi con las ojeras bajas y con un rostro en el que se podía notar culpa. Aunque aún seguía en shock por la aparición de Zuyuan, a la cual debería de tratar de explicarle lo que pasó con Miyabi, si no es que esta ya se lo comento, lo cual sería bastante malo para él ya que Zuyuan de seguro pensaría que él es un pervertido. Itadori, Zuyuan, ¿cómo es que estás aquí? Bastante nervioso y confundido. Zuyuan, eso es una larga historia como para contar ahora, con un tono de vergüenza. Miyabi, ella nos estuvo siguiendo mientras estábamos en nuestra cita, dice directo y sin ningún remordimiento. Zuyuan, Miyabi, pero si esa es la verdad Zuyuan, pero no tenías que ser tan directa con tus palabras. Bastante avergonzada por la situación. Itadori, ¿me pueden explicar qué pasa aquí? Desde el principio, por favor. Zuyuan, bueno, es algo complicado de decir, así que te lo va a hacer Miyabi. Pone a Miyabi delante de ella. Miyabi, pero ya le di la información que necesitas saber, ¿acaso hay algo más que deba informar? Itadori, entonces eso del contrato, ¿es real? En shock y sin poder creer aún que esto esté pasando. Zuyuan, pues así es jeje, lamento que Miyabi te lo haya tenido que decir tan directo, pero es verdad lo que te dijo del contrato, pero aún falta el por qué existe ese contrato. Itadori, por favor explícame el por qué me voy a casar, y sobre todo por qué con 10 mujeres. Zuyuan, de acuerdo Yuji te lo diré, pero no exaltes de más
Itadori. Trataré de no hacerlo, pero es que esto aún me parece un mal chiste. Miyagi. Pero lo que estamos diciendo no es para nada chistoso o algo que cause gracia. Con su tono frío y mantenimiento su cara inexpresiva. Zuyuan. Eso no ayuda a Miyagi. Gírala la cabeza hacia ella, mientras habla ya algo enojada por la actitud de su amiga. Pero bueno, te contaré el plan de Miyagi sobre ese contrato Itadori. De acuerdo, solo espero que esto sea un tema en serio, y que no tenga que ver con otra cosa. Zuyuan. Pues acomodarte bien Itadori, que esta historia va a ser larga. Da un suspiro antes de comenzar la historia. Zuyuan comienza a explicar las razones del por qué Miyagi puso esa cláusula de 10 esposas en el contrato de matrimonio. La razón principal era porque Miyagi quería que Itadori fuera feliz, ya que Miyagi notó en el joven pelirrosa que este guardaba un gran dolor, y sentía que ella debía de darle la mayor felicidad como su futura esposa. Y sabiendo que Zuyuan y Ellen estaban enamoradas de él, las convenció de firmar el contrato para que se comprometieran con él también, y la verdad es que al principio ellas estaban dudosas de si aceptar el trato de Miyagi, pero sabiendo que posiblemente esta sería la única oportunidad de estar con Yuji decidieron aceptar, y así fue como se comprometieron también con él. Zuyuan. Bueno, y en resumen, eso sería todo. Lamento por no haber hablado de esto contigo antes. Estaba bastante avergonzada y apenada por ocultar esta información de Yuji. La mente de Yuji estaba tratando de analizar todo lo dicho por Zuyuan. Era verdad que le molestaba un poco que no le dijera algo como esto, pero los podía entender ya que esto no era algo que se podría decir por llamada de teléfono. Tenía la mirada perdida, como si una computadora se ponga en pantalla azul después de tratar de cargar un juego demasiado potente para esta. Miyagi y sobre todo Zuyuan estaban preocupadas por el hecho de que Itadori tenga la mirada perdida mientras tenía la boca abierta mientras empieza a babear, por lo que Miyagi decide hablarle para que reaccione. Miyagi, ¿Yuji sigues ahí? ¿O esto es un nuevo entrenamiento del que no me has hablado? Zuyuan. Creo que me pase con contarle toda información sin pausas. Voltea a ver a Itadori. ¿Estás bien, Yuji? Itadori. Bueno, creo que sí, aún sigo tratando de asimilar toda esta información, pero siendo sincero, de todas las posibilidades que pudo haber, esta es la menos loca, creo yo. Zuyuan. Entonces ¿estás de acuerdo con esto? Itadori. Es bastante complicado, ya que moralmente esto está tan mal, pero creo que estaría más mal el rechazarlas, ya que después de todo hicieron todo un lío para que acepte, y siendo sincero ustedes no se me hacen malas opciones como pareja, Ellen incluida, aunque creo que sería complicado hablarlo con sus padres. Zuyuan estaba impresionada con la madurez del chico. Ella creía que iba a tener una respuesta negativa a la propuesta del compromiso, pero sorpresivamente aceptó bastante fácil, aunque aún no sabía exactamente por qué, así que se lo preguntara directamente. Zuyuan, ¿por qué aceptas tan fácil? No deberías de pensarlo más o solo negarte a este si no te gusta. No estás obligado a aceptar Yuji, nosotras ente. Pero antes de que pudiera seguir hablando, fue interrumpida por el mismo Yuji. Itadori. Zuyuan, basta, por favor déjame explicarte mis motivos del por acepte, por más raro que suene. Da un suspiro pesado antes de hablar, como si lo que estuviera a punto de decir sea algo que se haya estado guardando de hace tiempo. Mi abuelo me dijo antes de morir, que no acabara como, solo tirado en la cama de un hospital sin nadie más que yo a su lado, y por eso me dijo que estuviera con personas a mi alrededor, para que así no estuviera solo cuando llegue mi hora. Al principio solo quería tener amigos y compañeros cuando ese momento llegue, pero después de una plática con un buen amigo mío, me hizo entender que también debería de tener a una compañera más cercana a mi lado, en pocas palabras, una pareja. Da otro suspiro, mientras tiene la cabeza agacha. La verdad es que al principio no le daba importancia a esas cosas, pero conforme empecé a conocerte más a ti, a Ellen y a César que fue la chica que me ayudó, pues poco a poco empecé a sentirme cómodo y seguro con ustedes, pero mientras más avanzaban estos sentimientos, más pesaba que estaba mal enamorarme de más de una mujer, y por eso empecé a ignorar mis propios sentimientos. Es por eso que también debería pedirles disculpas por eso, aunque aún así todo esto es bastante raro y un poco incómodo, pero supongo que es cosa de adaptarse. Además de que tengo una pregunta para ustedes, ¿están seguras de estar bien conmigo?
Ambas mujeres se quedaron en un silencio algo tenso tras las palabras de Itadori, aunque había algo que las hacía sentir tristes, y eso era el tono de voz con el que lo decía Itadori. Era un tono apagado y soso, como si algo dentro de él le impidiera volver a sentir ese tipo de emociones hacia alguien. Ella sentía, y sobre todo Zuyuan, que cada vez que Yuji hablaba de su pasado, era como si se estuviera apuñalando en su corazón, y eso hacía que para ella también fuera doloroso. Sentía que por más que Itadori se vea feliz por fuera, por dentro él está guardado un gran dolor y sufrimiento que no puede dejar salir, por lo que trataría de hacer que Itadori sea más abierto con ellas, para que así él no tenga que soportar todo ese dolor para sí mismo. Itadori, además, sentía que no era justo el elegir a alguien de ustedes, ya que si lo hacía cualquiera de ustedes iba a salir herida. Zuyuan, Itadori, ya somos unas adultas y oficiales de la ley, una desilusión amorosa no nos iba a afectar. Miyagi, yo te iba a seguir pidiendo matrimonio de todos modos, dice mientras empieza a comer un melón. Itadori, ¿de dónde sacó ese melón? Señorita Oshimi. Miyagi, estaba en el canasto de frutas que te traje, lo siento por comerlo, ¿quieres un poco? Se levanta de la silla y le ofrece un cacho de melón a Yuji. Itadori, gracias Miyagi por darme de mi melón, jeje. Ríe levemente mientras toma un poco del melón. Miyagi, perdón por comerme la mayoría, es que me gusta mucho el melón, dice arrepentida y triste por lo que hizo. Itadori, no se preocupe por eso señorita Oshimi, la verdad me alegra que se haya comido el melón, yo no me hubiera acabado, jeje. Zuyuan, jajaja, parece que ese ambiente fúnebre se fue muy rápido. Itadori, bueno, después de todo lo que dije, y lo que dijiste, un momento como este no está tan mal, jajaja. Después de esto el tiempo empezó a fluir como el agua, el tiempo parecía ir más rápido mientras los conversaban de cosas triviales, era como si todo lo que había pasado hace unos momentos fuera algo tan natural que había sido pasado por alto. Al parecer el joven pelirrosa, después de todo lo que sufrió, desde lo sucedido con Juan Pei hasta su batalla contra Sukuna, por fin sentí que podía relajarse de verdad y no estar preocupado más allá de las maldiciones, seres etéreos y los etéreos malditos, tenía personas que lo que querían en todos lados, además de tener a su mejor amigo consigo y lo más raro, que ahora estaba comprometido con 3 mujeres o 4, si es que también se unía a César, además de que podría meter a 6 más, lo cual se le hace ya demasiado excesivo y no cree que llegue a estar comprometido con 10 mujeres. Tras unas horas los 3 salieron del hospital ya que Itadori se había recuperado por completo. La verdad es que hasta los médicos del lugar querían saber el secreto del cómo este chico, por más que vaya al hospital, siempre se recupera en tiempo récord y no saben cómo es que es posible ese suceso. Ya una vez afuera del hospital, notan un hermoso atardecer, el cual se podía reflejar de manera hermosa a través de los edificios de cristal, además de que el aire del exterior era un frío, pero un frío agradable con el que podías disfrutar de dar un paseo por los alrededores. La verdad es que el ambiente era perfecto para salir a dar un paseo con aquella persona que amas, el cual era el pensamiento de Zuyuan. Mientras los 3 daban un paseo, Miyagi volteó a ver con curiosidad a Zuyuan y a Itadori, y como es que su amiga miraba ocasionalmente al chico pelirrosa con interés, mientras este solo miraba los alrededores de la ciudad. Al parecer Zuyuan quería pasar un tiempo a sola con Yuji, ya que era muy obvia que quería estar a solas con él, así que toma la decisión de separarse de ellos e irse por otro rumbo para que Zuyuan pueda estar con Yuji. Miyagi, bueno, me tengo que ir a seguir con los preparativos de la ceremonia de compromiso, además de seguir con lo del contrato, así que disfruten su tiempo a solas, hasta luego. Se despide ellos con una reverencia y se va por otro lugar. Zuyuan, espera, Miyagi. Le grita para evitar que se fuera, pero Miyagi ya se había ido a toda prisa del lugar. Itadori, parece que es bastante el trabajo que tiene la señorita Oshimi. Zuyuan, voltea lentamente su rostro hacia la dirección de Yuji. Parece que sí, jeje. Itadori, bueno, entonces, ¿te gustaría dar un paseo para seguir digiriendo todo lo sucedido? Zuyuan, bueno, si estás bien con eso, por mí está bien Itadori. Pues entonces demos un buen paseo, jeje. Zuyuan, entonces estaré a tu cuidado, Yuji. Itadori, mientras lo observa con una sonrisa cálida y hogareña en su rostro.
Itadori y Zuyuan empezaron su caminata por las calles de Nueva Eridu, el sol poco a poco se iba ocultando y la luz lunar empezaba a salir a la vez que la luz de los locales y del resto de edificios comenzaron a iluminar las calles. Itadori, el cual por culpa de estar atento al peligro constante de las maldición, nunca se paraba a disfrutar de estas vistas nocturnas, la caminata entre los seguía silenciosa, no porque no querían hablar sino por no era necesario decir palabras y solo dejaban que sus acciones hablaran por sí mismos, a la vez que la luz de la luna desaparecía y las nubes oscuras empezaron a cubrir los cielos de Nueva Eridu. Zuyuan, a pesar de ser alguien que no demostraba sus sentimientos abiertamente, cuando estaba cerca de Yuji sentía que podía ser más abierta consigo misma y que podía tener la baja guardia con él, mientras que Yuji, a pesar de mostrarse tranquilo y sereno como siempre, la verdad es que después de todo lo que le dijo Zuyuan, no podía evitar sentirse un poco avergonzado por estar cerca de ella, además de que sentía un extraño impulso que le pedía que entrelazara su mano con la de ella. Aunque en un repentino giro de los acontecimientos, fue la misma Zuyuan quien entrelazó su mano con la de Yuji, tomando a este último por sorpresa, para después de notar que ella tomó su mano decide voltear su mirada cautelosamente hacia la cara de Zuyuan, y solo pudo notar cómo es que ella había apartado por vergüenza. Esto le hizo sacar una pequeña sonrisa a ese Itadori, el cual solo veía con ternura a Zuyuan, la cual parecía ser una especie de jovencita enamorada que vos sabía cómo controlar sus enamoramientos hacia él, y la verdad es que eso era algo gracioso veas por donde lo veas. Después de varios minutos los cuales poco a poco se transformaron en horas, la pareja recién formada por un compromiso inesperado había llegado al mirador de la ciudad. Ambos se sentaron en un banco que estaba alejado del resto, mientras observan las hermosas vistas que pude llegar a ofrecer el mirador de Nueva Eridu, aunque ahora la ciudad esté siendo cubierta por una cortina de nubes oscuras, lo que da el indicio de que estaba a punto de caer una gran lluvia sobre ellos, pero eso no les importa y solo querían disfrutar de las vistas nocturnas, como poder ver a la ciudad iluminada gracias a las luces de los edificios y autos que hacían sentir a la ciudad viva. Yuji mantenía su mano entrelazada con la de Zuyuan, pero su mente ya no estaba en el paisaje. Las palabras de Miyabi resonaban como un eco incómodo. Me gustaría que te casaras conmigo y con 9 mujeres que se interesen en ti. Aquella frase, dicha con tanta naturalidad, había abierto un abismo de dudas en su interior. Su mirada se perdía en las luces parpadeantes de la ciudad, tratando de hallar en ellas una respuesta. Sentía el calor suave de la mano de Zuyuan, su respiración tranquila a su lado, y eso solo hacía más difícil la tormenta que tenía dentro. No era solo una cuestión de aceptar o no, sino de preguntarse si un compromiso así tendría un significado real para él y si lo merece. ¿Acaso podría mirar a cada una de ellas y decirles que las amaba de verdad? ¿O solo sería una especie de pacto extraño que lo arrastra a algo que no sentía como suyo? Un pensamiento fugaz que le aplasta el pecho, la sola idea de herir a Zuyuan, a Miyabi, o a cualquiera de las otras mujeres por aceptar algo que así no estaba seguro de querer. Sentía que su vida había sido una cadena de decisiones apresuradas, siempre reaccionando, siempre moviéndose para proteger a otros y ahora, por primera vez, el riesgo no era físico, sino emocional. Además, después de lo que pasó en la periferia ahora no sabe si él merece tener este tipo de trato y el miedo de convertirse en lo que más odiaba. Zuyuan lo mira de reojo, notando que el ambiente dulce y tierno de Yuji se había desvanecido. Yuji, ¿pasa algo? Pregunta con suavidad y con un toque de confusión. Zuyuan con algo de miedo no sabe qué responder cuando en eso las gotas de lluvia comenzaba a caer dispersas, pero no se movía, cierra los ojos un instante y respira hondo, sintiendo que cualquier respuesta suya podría cambiarlo todo. Yuji seguía mirando con curiosidad a Zuyuan. La lluvia, ahora más constante, dejaba brillos diminutos en su cabello oscuro, y cada gota parece resaltar aún más esa calma que ella transmite. Mientras seguía observando a Zuyuan, las palabras de Miyabi seguían resonando en su mente, no solo el compromiso sino el hecho de que Zuyuan lo había aceptado antes de que lo supiera y que según Miyabi, lo había hecho porque sentía algo por él. Ese pensamiento lo tenía atrapado, no podía evitar preguntarse si esa mano cálida entrelazada con la suya en ese momento lo era por el cariño o sincero, o porque la decisión ya estaba tomada desde antes y ya no se podía hacer nada para cambiarla. Yuji, Zuyuan, dijo, rompiendo el silencio. ¿Estás bien con todo esto?
Zuyuan ya sabía a lo que se refería Yuji. Después de todo, había muchas preguntas, del si acaso esto estaba bien. ¿Por qué aceptaste tan fácil? Y además del cómo Miyabi pude hacer esto con alguien menor que ella, por lo que antes de decir su respuesta, dio un suspiro y lo mira con calma, sin apartar la mano. Zuyuan, la verdad es que al principio cuando Miyabi me contó lo del compromiso yo dudé, ya que no me gustaba que estuvieras con otras chicas, además. No sabía si estabas de acuerdo con todo esto. La honestidad de Zuyuan lo deja sin palabras, aunque como la conocía bien sabía que era obvio que no iba a mentir. Pero quiso preguntar del por qué. Pero parte de él temía la respuesta. Yuji, ¿entonces? ¿Por qué aceptaste? Zuyuan debía la vista un instante, como si buscara ordenar sus palabras, y una leve sonrisa se dibuja en sus labios. Zuyuan, lo hice porque pensé que valdría la pena intentarlo. Esas simples palabras golpean a Yuji más fuerte de lo que esperaba. No era golpe doloroso, pero tampoco era uno suave, era como si no hubiera promesas, solo había seguridad y honestidad, era solo una apertura sincera que jamás se esperaba ver venir, y mucho menos de una manera directa de la misma Zuyuan, la mujer que está muy cerrada con ese tipo de cosas, y eso era algo que lo asustaba. Itadori sentía como un nudo empezaba a aparentar su pecho, ya que no estaba seguro de si aceptar el compromiso sería justo para todas ellas. Esa era la gran pregunta que se hacía, ya que no quería que su vida se convirtiera en un acuerdo frío disfrazado de afecto, pero tampoco podía ignorar que al menos en el caso de Zuyuan, Miyabi y Ellen, había un sentimiento real detrás por parte de ellas, además de que también estaba César, por la cual empezó a sentir cosas románticas, y seguramente ella también hacia él. Yuji permanece en silencio por unos segundos, más observando y analizando la situación, mientras la lluvia se intensifica sobre la ciudad y, finalmente da un suspiro hondo, como si soltara todo ese miedo y tomara el valor para hablar. Fuera más difícil que enfrentar cualquier maldición. Yuji, Zuyuan no es que no quiera aceptar, dijo, evitando mirarla directamente. Es que, no creo que lo merezca. Ella parpadea, confundida por la sinceridad de su voz, ya que jamás se esperaba que Yuji, el chico que abundaba de confianza y seguridad, ahora mismo se escuchara con una voz rota y amarga. Zuyuan, ¿por qué dices eso? Yuji no sabía cómo contarle lo que pasó, por lo que aprieta sus puños con una ira hacia él, por no poder ser totalmente honesto con Zuyuan. Así que le empieza a contar lo que pasó en sus últimos días en la periferia. Yuji, en la periferia un tipo atacó a mí y a mi grupo, casi morimos por eso y necesitaba entender el por qué lo hizo, pero cuando lo encontré, hizo una pequeña pausa mientras traga saliva, ya que lo que está por contar es algo difícil de tratar, yo lo torturé. Zuyuan frunce el ceño en señal de incredulidad y molestia, ya que de todo lo malo que le podía contar Itadori, sin duda alguna era una en la que jamás pensó que Oe llegaría a contar, por lo que una gran ola de negación empezó a hundir de a poco a Zuyuan. No podía, o más bien no quería aceptar lo que le estaba diciendo Yuji, aquel joven agradable y amable que lleva conociendo el tiempo suficiente, si es que acaso lo llegó a conocer bien, pero mientras internamente a Zuyuan esto parecía molestarle y sus emociones parecían a punto de explotar, externamente aún seguía con el ceño fruncido mientras observa con incredulidad a Itadori, el cual seguía hablando de lo sucedido. Yuji, yo estaba consciente de todo, continúa hablando con su voz temblando y apenas entendible. Pero no podía detenerme, quería respuestas, pero lo que hice fue algo que yo no lo controlé. Lo golpeaba y lo atormentaba hasta el momento en que me llamó monstruo. Fue entonces cuando reaccioné y me di cuenta de que tenía sangre en las manos que no podía justificar. Itadori no lo soporta más y se lleva las manos al rostro cubriéndose la cara, mientras que lágrimas empiezan a salir de sus ojos, y estas se van mezclando con las gotas de lluvia, dejando un escenario que Zuyuan jamás pensó que llegaría, al menos no tan pronto. Aquel joven alegre y optimista, ahora mismo estaba derramando lágrimas mientras que de a poco este se va rompiendo internamente. Yuji. Por eso no creo que merezca algo como esto. Un compromiso, cariño y felicidad. Después de todo lo que hice, no sé si es lo correcto para mí. ¿Cómo voy a asegurarme de no fallarle a las personas que confían en mí? ¿Y cómo es que siquiera puedo perdonarme a mí? Zuyuan lo escucha con atención y en silencio.
No había juicio en su mirada, solo una calma que se concentraba con peso en Yuji. Este último sentía un peso constante en el pecho. Lentamente, suelta su mano para poder tomar el rostro de él entre las suyas, obligándolo a mirarla. Zuyuan. Yuji, dijo con una voz suave, pero firme. Lo que hiciste es algo malo y horrible, pero es algo que no desaparece, pero tampoco te define por completo. Si estás aquí diciéndome esto, es porque sigues luchando contra ese lado de ti. Ni las chicas, ni yo nos vemos a alejar por eso, y siempre estaremos para ti y que puedas hallar una manera de salir adelante. Yuji la mira, aún con la duda ardiendo en sus ojos. La lluvia golpeaba con fuerza el suelo, como si quisiera borrar todo lo que había dicho, pero la calidez de las manos de Zuyuan no le permite hundirse del todo en esa oscuridad. Yuji se quedó callado, sintiendo como las palabras de Zuyuan, tan simples y directas, chocaban con la culpa que había estado arrastrando desde aquel día. Ella baja lentamente las manos de su rostro, pero no deja de mirarlo. Zuyuan, no tienes que abrirte del todo si no te sientes seguro, dijo en un susurro que pude calmar a cualquiera. Pero no uses tu dolor como excusa para cerrarte a todo lo bueno que puedes vivir. Todos en algún punto nos quebramos y eso es bueno, porque eso significa que somos humanos que debemos corregir nuestros errores, y para eso es que debemos tener personas a nuestro alrededor. Yuji suelta un suspiro largo mientras poco a poco sus lágrimas van desapareciendo, uno que llevaba semanas atascado en su pecho. Mira hacia un costado, intentando ordenar sus pensamientos. La lluvia mojaba su cabello y resbalaba por su rostro, mezclando con el calor que sentía por dentro. Yuji, no sé qué voy a decidir, admitía, con la voz algo ronca. Pero ahora mismo no quiero que este momento termine. La verdad es que, hace mucho que no me sentía así de bien. Sin pensarlo más se quita la chaqueta y la puso sobre los hombros de Zuyuan. Ella lo observa con una leve sorpresa por su acción repentina, pero luego da una sonrisa que transmite validez, y de esa manera podía expresar lo que sentía, ya que para ella era más fácil mostrar estas emociones con acciones que con palabras. Zuyuan, entonces quedémonos así, respondía, apoyando suavemente su cabeza en el hombro de Itadori. La ciudad frente a ellos parecía un mar de luces difusas bajo la cortina de agua. Yuji no sabía si el futuro sería más claro después de esa noche, pero por primera vez desde que escucha a Miyabi hablar del compromiso, deja de pensar en la presión y simplemente se permite dejar llevar por lo que llegue a suceder, en el ahora y en el futuro mientras siente el peso agradable de Zuyuan recostada en su hombro, y logra llegar a sentir sus latidos, eran rápidos y descontrol como si fuera una niña pequeña. Al parecer la adulta Zuyuan no puede evitar seguir siendo una inexperta en el amor a pesar de todo lo que dijo hace unos minutos, y el murmullo de la lluvia con el suelo y con sus cuerpos hacía que se sientan más cómodos el uno con el otro. En estos momentos ya no había duda, miedo o excusas, era como si cualquiera de esas cosas hubiera desaparecido y Yuji podría llegar a ser sincero después de mucho tiempo, y aunque aún hablan cosas que no le podía contar a Zuyuan, o siquiera a cualquiera de las otras chicas, la verdad es que por el momento aceptaría esta felicidad que se fue otorgada, y haría cualquier cosa para mantener la sonrisa de todos sus amigos, incluso si eso significa tener que convertirse en un monstruo por algunas ocasiones.